Bienvenidos a Economía de Verdad. En este vídeo vamos a analizar las acciones de uno de los comercios más grandes de todo el mundo, eBay. Atentos. Doy por hecho que todos conocemos lo que es eBay, así que sin más dilación vamos a comenzar. eBay cotiza a $50,39 ahora mismo, lo que supone que desde que salió a cotizar, allá por la década de los 90, se ha revalorizado más de un 6.000%. Capitaliza 26.000 millones de dólares y cotiza a un PER de 9,68 veces con una rentabilidad por dividendo del 2,14%. Y aquí hay algo que quiero señalar ya desde el principio. Puede que digamos, vaya, un negocio digital como eBay de intermediación que cotiza por menos de 10 veces beneficios y además con una rentabilidad por dividendo que, bueno, para lo que es, no está mal. Pues aunque veamos esto, no tenemos que dejarnos llevar por los cantos de sirena y es algo que vamos a ver en este vídeo. Simply Wall Street dice que eBay está infravalorada, que no debería valer $50, sino $79,53, casi $80 por acción. ¿Cómo llegan a este resultado? Pues aplicando una tasa de descuento del 7,66%, es bastante parecida a la que vamos a aplicar nosotros después, pero ellos se la aplican a los flujos de caja libres para los accionistas, no para toda la empresa. Pero bueno, y estos flujos de caja libres dicen que van a pasar de algo más de 2.000 millones en 2024 a 2.700 millones en 2033. Vemos que el crecimiento es apenas imperceptible, que casi no va a crecer. Entonces, ¿cómo es posible que eBay esté tan infravalorada si sabemos que es un negocio de poquito crecimiento, si sabemos que es un negocio estable y con una tasa de descuento adecuada? Pues vamos a ir viéndolo. Antes de nada, tenemos que los analistas nos dicen que está bien valorada, correctamente valorada. $50,98 de precio objetivo, que supone una revalorización potencial del 1,2%. Es decir, que teniendo en cuenta el margen de error, tenemos que eBay está exactamente en precio. No merecería la pena comprarla según los analistas, sí merecería la pena según Simply Wall Street. Y nosotros vamos a llegar a otra conclusión. Históricamente, eBay ha hecho lo siguiente, y vemos ahí que las series temporales que representan sus ingresos y sus beneficios netos, pues parecen bastante caóticas. Realmente lo que pasó antes de 2016 no tenemos que fijarnos en ello, porque antes de 2016 eBay tenía PayPal. En 2015 la sacó a bolsa, hizo un spin-off de PayPal y por lo tanto desde entonces PayPal ha cotizado independientemente con sus propias cuentas. Así que eBay no es comparable con cualquier dato anterior de 2016. Desde 2016 hasta 2023 es donde debemos concentrarnos. Y aún así vemos que las ventas pues no han sido demasiado estables, o quizás han sido demasiado estables, en el sentido de que no han crecido o no han tendido a crecer apenas, pero digo que no han sido demasiado estables en el sentido de que no muestran una tendencia clara. Hay años, o hay trimestres, mejor dicho, en los que parece que les pegan un mordisco a esos ingresos y trimestres donde parece que repuntan. Luego vamos a ver esto con mayor profundidad. La cuenta de pérdidas y ganancias de eBay se descompone, como veis, los 10.000 millones de ingresos que tiene proceden la mitad de Estados Unidos, pero también una buena parte del Reino Unido, otra buena parte de China, otra buena parte de Alemania, solo Alemania, y otra, más mayoritaria, del resto del mundo. De esos ingresos, el 72%, 73, 74% es beneficio bruto, lógicamente porque tiene un negocio básicamente de intermediación entre particulares, peer-to-peer, y con un coste de ventas de 2.800 millones de dólares. De los más de 7.000 millones que gana como beneficio bruto, 2.780 millones se van a beneficio neto y el resto se han ido a gastos corrientes como general y administración, I+D y sobre todo ventas y marketing. ¿Y qué hay del futuro? ¿Qué esperan los analistas para el futuro de esta empresa? Pues que en 2026, a finales de 2026, ya esté ingresando cerca de 11.000 millones de dólares y ganando 1.800 millones de dólares. Es decir, esperan crecimiento, pero un crecimiento
como el crecimiento pasado, un crecimiento muy contenido. Por último, en cuanto a la situación de solvencia, de apalancamiento de eBay, tenemos ahí que el equity ha sido muy variable, veis ahí precisamente la spin-off de PayPal en 2015, y a partir de entonces ha seguido siendo variable, sobre todo por alguna pérdida que ha tenido coyunturalmente, pero aún así la deuda, el nivel de deuda, ha estado más o menos estable, y el nivel de efectivo y equivalentes al efectivo que ha tenido y sigue teniendo es bastante satisfactorio. De hecho, ahora mismo tiene caja neta. Así que vamos a pasar a profundizar más en los datos fundamentales de la compañía más recientes, y tenemos que la tasa de crecimiento compuesta en los últimos 5 años, de 2019 hasta 2023, es del 8% anual, versus el 1,2% entre 2016 y 2023. Aquí no hay que llamarse a engaño. Lo que estamos partiendo es de un punto muy reducido, de un punto muy bajo de ingresos en 2019, que nos hace que la tasa de crecimiento sea muy grande. Pero no es que eBay vaya a crecer al 8%. Si lo hiciese, ojalá, sería un chicharro de acción. Pero no creo que lo sea. Más bien va a crecer al 1,2% a un ritmo más parecido a esa cifra. El margen del flujo de caja operativo es lo más preocupante de todo este análisis, de toda la empresa en general, porque fijaos lo que hace. Pasa del 36% en 2019 al 22% en 2020, al 20,9% en 2021, al 20% en 2022 y al 18,3% en 2023. O sea, pasa del 36 al 18. Cae a la mitad en 5 años. Además, en 5 buenos años en cuanto a ingresos. No he encontrado ninguna información al respecto, luego hablamos de esto, pero es algo que es muy preocupante. En cuanto al CAPEX, pues es relativamente estable, promedio del 5,5%, como veis ahí, 6,8, 5,2, 4,3, 6,6, 4,5, pues sí, no se desvía mucho de ese 5,5%. El asterisco que veis en 2021, en esos 444 millones, es porque realmente ahí el CAPEX total, el CAPEX neto, fue negativo porque eBay tuvo una desinversión de varios miles de millones. No la he contabilizado porque creo que tiene más sentido en este caso dar la cifra simplemente de gasto en capital, para ver que es bastante estable a lo largo del tiempo. Pues bien, para el futuro vamos a considerar que durante los próximos 10 años las ventas crecen al 1,2% anual. Fijémonos que el guidance que da la compañía para el primer trimestre de 2024, no tenemos guidance que yo sepa más allá de eso, asume que van a crecer las ventas entre el 0 y el 2%. Por lo tanto, el 1,2% está muy cerca del punto medio de la horquilla que dan ellos mismos. Y el crecimiento a perpetuidad lo vamos a considerar que es del 1%. El margen del flujo de caja operativo vamos a suponer que se mantiene en ese 18% que mostró en 2023 y que el CAPEX también se mantiene con ese promedio que habíamos visto del 5,5%. Pues entonces los ingresos, ahí veis cómo crecerían muy despacito, de 10.200 millones en 2024 a 11.000 casi 400 millones en 2033. Y en 2026, que era el dato que daba Simply Wall Street, donde decía que ingresaría aproximadamente 10.900 millones, pues nosotros le estamos dando casi 10.500 millones. Veis que la diferencia no es tampoco abismal, aunque la verdad que aquí es muy difícil tener una perspectiva distinta dado el ritmo al que puede crecer la empresa en el futuro. El flujo de caja operativo pasaría de 1.800 millones en 2024 a 2.084 millones en 2033, de nuevo muy estable, y el CAPEX de 562 millones en el 24 a 626 millones en el 33. ¿Qué hay de la tasa de descuento? Simple Wall Street usaba el 7 y pico por ciento, nosotros vamos a tomar el coste del capital en un 10%, no en un 7 y pico como hace Simple Wall Street, 10%, que es el promedio para cualquier empresa estándar que vayamos a analizar. El coste de la deuda es del 3,2%, tiene una tasa impositiva aproximadamente del 25%, una capitalización bursátil de 26.100 millones y un importe contable de la deuda de 8.228 millones de dólares. Todo esto, si hacemos el cálculo, nos da un coste promedio ponderado del capital del 8,18%.
Y si hacemos los cálculos, tenemos los flujos de caja libres que pasarían de 1.300 millones en el 24 a 1.450 millones en el 33, con un valor terminal de 20.500 millones. Aquí vale la pena hacer la comparación con el dato de Simply Wall Street, que decía que iba a ganar más de 2.000 millones de flujo de caja libre cada año. No sé de dónde se lo sacan, la verdad, porque lo que yo veo es que en el 24 estaría en 1.300 millones, no en 2.000 y pico. Y todo esto, si lo traemos al valor actual, tenemos los valores que veis en la última fila de la tabla, que si los sumamos nos dan el Enterprise Value, 18.479,2 millones de dólares. La deuda financiera neta no es tal, sino que es caja neta de 787 millones, lo que le da un valor patrimonial de 19.266,2 millones de dólares. Entre los 518 millones de acciones en circulación, nos da un valor por acción de 37,19 dólares, bastante alejado de los 50 dólares a los que cotiza ahora mismo. Y como siempre, para enriquecer el análisis, vamos a plantear una simulación de Monte Carlo donde variemos algunos de los parámetros que hemos ido utilizando para llegar a este precio por acción. Vamos a suponer ahora que el ritmo al que crecen las ventas ya no es del 1,2%, sino que sigue una distribución log normal con media menos 4,25 y sigma 0,25, que el margen del flujo de caja operativo sigue también una distribución log normal con media menos 1,65 y sigma 0,2, démonos cuenta que en estas dos variables le estamos permitiendo a eBay que tenga cifras positivas, cifras más optimistas de lo que nosotros le hemos señalado. Que la mediana aproximadamente, o la moda, sea igual a lo que estamos considerando en la estimación anterior, pero que tenga una cola positiva, que tenga una serie de valores positivos sesgados hacia la derecha, sesgados hacia más crecimiento y hacia más margen, y a ver con ese análisis qué nos da después. El CAPEX seguiría una distribución normal con media 5,5 y sigma 1%, y el WACC seguiría una distribución normal con media 8,18% y sigma 0,5. Como siempre, 10.000 simulaciones y este resultado. Ese histograma es la distribución de valores de precios por acción que tenemos para eBay, con una media que ya es mayor, lógicamente por este sesgo positivo que hablábamos en las dos distribuciones, una media de 41,37 dólares por acción y una mediana de 40,26 dólares por acción. Aún así, aun dándole la oportunidad de crecer más y de mejorar un poco sus márgenes, seguiría estando en el percentil 79 de la distribución. Todo lo que queda a la izquierda de la línea negra, que es la cotización actual de eBay, serían precios que están por debajo, situaciones que están por debajo de la cotización actual, es decir, situaciones donde estaríamos con una eBay sobrevalorada. Así que como conclusiones, lo más preocupante de eBay es, como decía antes, su pérdida de márgenes del flujo de caja operativo. Se ha recortado a la mitad, ha caído un 50% en solo 5 años y en 5 buenos años. Para ponernos en perspectiva, con que el margen del flujo de caja operativo fuese del 25% de aquí en adelante, el valor, sin cambiar ninguna otra cosa, sería de 55,87 dólares por acción. Aunque creciese al 1,2%, sería mayor que el precio actual. Por lo tanto, vemos cómo esa pérdida de margen es algo altamente preocupante. Y yo no he visto ninguna información al respecto. No he visto a nadie preguntar, no he visto ninguna información de la compañía diciendo por qué cada vez de cada dólar de ventas se quedan con menos flujo de caja operativo en términos relativos. No podemos pasarlo por alto, así que si no tenemos nada que nos lleve a hipotetizar o a reforzar nuestra visión futura, a argumentar por qué debería ser el 25 y no el 18, pues no podemos hacer nada y nos tenemos que quedar con el último dato que tenemos, que ojo, porque quedarnos con ese 18% no significa que ya haya caído ese margen operativo todo lo que deba caer. Puede seguir cayendo, con lo cual tendríamos precios por acción todavía más reducidos. Si aún así es capaz de remontar, quizás merecería una oportunidad, quizás merecería echarle un vistazo de más cerca. Si no, tenemos que eBay está sobrevalorada. Aproximadamente debería caer ahora mismo en torno a un 20% con los datos que tenemos en la mano.
y de hecho durante 2023 cotizó a unos $44 por acción versus nuestros 41 y pico, 40, que son datos que están muy cerca. Por lo tanto, creo que la subida que ha experimentado eBay recientemente en los últimos meses no está justificada, yo no he visto nada que lo justifique y por lo tanto está sobrevalorada.